Desde ahora y hasta las 20, es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Ya lo tenemos en línea. Vamos a estar conversando con el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Él es abogado, político, yo me atrevo a decir peronista pura cepa, pero que mejor lo reconozca él. Estamos en línea telefónica con Julio Piumato. Buenas tardes, Aldo Gamba te saluda. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, ya buenas más tardes. O menos, estamos ahí. Estamos ahí, está decayendo la tarde. Julio, antes que nada, gracias por esta entrevista, por estos minutos. Y para meternos de lleno en el reclamo que ustedes están haciendo, pero antes te quiero consultar algo. Sí. ¿Cuánto hace que vos sos abogado, que estás en la justicia, que estás en el oficio de la justicia? Y ya van 40 y pico de años. Yo me recibí de abogado en abril del 75 y estoy en la justicia desde fines del 72. O sea que automáticamente no solamente te recibiste de abogado, sino que empezaste a militar, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. En la juventud peronista. Sí, en el gremio primero, y bueno, como peronista siempre milité en el peronismo, ¿no? O sea que sos un hombre que se siente identificado con los valores del peronismo. Te pregunto entonces por qué. Tal cual. No, profundamente identificado. El peronismo de Perón y de Perón, ¿no? Bueno, muy clara la diferencia y me está llevando a un plano que ahora vamos a ir. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque mientras hoy preparaba el programa decía una persona con más de 40 años de oficio en la abogacía, en la justicia, militando. ¿Qué es lo que más sentís que cambió, que evolucionó o involucionó desde el punto de vista del sistema judicial y la política en general? Bueno, son dos cosas distintas y jugar en paralelo, ¿no? Si se quiere. Yo te digo una sola cuestión. La política está en deuda con el pueblo argentino, ¿no? Desde la vuelta a la democracia. Dejemos de lado lo que fue la dictadura genocida, pero yo te doy una cifra. El mayor nivel de salario real de los argentinos fue del año fines del 74. Estamos años luz de eso. Los niveles de pobreza que tenemos han ido creciendo. Esto es la estadística, ¿no? Desde que vino la dictadura y no paró con la democracia, un promedio de 7% anual ha crecido la pobreza en la Argentina. Así que hoy pasaba por el Congreso de la Nación y veía el edificio del nuevo Senado y digo, la reforma del 94 agrandó a la clase política, pero del 94 a la fecha el pueblo argentino no está mejor, ¿no? Sino tiene más necesidades. Parece que la clase política tiene mayores derechos mientras el pueblo argentino tiene menos derechos. Creo que la política está en una tremenda deuda con nuestra sociedad. No comparto los que ahora pretenden justificar la pobreza en la Argentina diciendo que es mentira que somos un país rico, porque eso es el justificativo de decir, bueno, hay pobres porque somos un país, no somos un país rico. Tenemos todo en la Argentina para ser un país rico, y si acá se pudo vivir dignamente el conjunto de los argentinos y está determinado que para las potencialidades de este país tendríamos que tener por lo menos 100 millones de habitantes, obviamente distribuidos racionalmente, y hoy tenemos solo 45, no se entiende que estemos en las condiciones que estamos. Y la justicia pasa algo parecido, ¿no? Digamos, lo bueno de la justicia es que de la vuelta a la democracia, digamos, la continuidad, por lo menos formal, del sistema democrático ha permitido que la gente ponga más atención en la justicia, ¿no? Antes casi uno no se detenía en la justicia porque los vaivenes de la política y los cambios eran tan constantes que parecía un poder escondido, ¿no? Ahora, un hombre como vos que claramente sos parte de estos valores como vos mencionabas, Juan Domingo Perón y Eva Perón, del peronismo, desde esa cepa. Fuiste candidato a diputado de la ciudad por el Frente para la Victoria. ¿Qué
¿qué te separa hoy de esta ideología? De la ideología, por ejemplo, del kirchnerismo, y no sé si compartís, pero en los últimos 50 años el 70%, digamos, del periodo lo gobernó el justicialismo, donde se empezaron a generar, yo digo monomarcas, me refiero a nombres propios. Hablamos del menemismo, dualdismo, después del kirchnerismo, macrismo. ¿No pensás que eso es un poco lo que le hace tanto mal a la sociedad, a la gente? ¿Perdimos esa esencia de hablar de plataformas y ideología? Por supuesto. Te digo una cosa que es clara. Han habido muchos gobiernos que gobernaron a nombre del peronismo. Ahora, gobiernos peronistas, desde Perón y Eva Perón, desde el 75 hasta Isabel, te diría, no ha habido gobiernos peronistas. Son las políticas, precisamente eso que vos decís. Digamos, se ha perdido tanto el sentido del compromiso, y el peronismo es eso. El peronismo es proyecto de nación, ¿no? Es el testamento de Perón precisamente es el modelo argentino para el proyecto nacional. Los que nos han gobernado lo han ignorado totalmente, y esto pasa porque es el peronismo, pero pasa en cualquier sociedad, en cualquier familia, en cualquier empresa. Vos, si no planificás lo que querés hacer en tu vida familiar, en tu vida profesional, en la empresa, lo que tiene la empresa donde... No perdimos a Julio. Sole, si podemos de vuelta a conectarnos con él. Estábamos conversando con Julio Piumato, nos estaba dando testimonio de lo que él cree, de lo que tiene que ser un gobierno peronista, y hacía alusión a que muchos gobiernos gobernaron justamente en nombre del peronismo, pero no con esos ideales, no con esas bases. Lo que le mencionaba era esto, ¿no? Perdimos esa esencia de hablar de plataforma política, de hablar de ideología, y empezamos a centrarnos en nombres, en personas que supuestamente son líderes, pero que a la hora de liderar no están así. Julio, te tenemos de vuelta en línea. Sí, bueno, te decía, precisamente, no sé si estaba hablando de la planificación, ¿no? Sí. Que es una característica del peronismo, pero va más allá de ello. Si vos, como política, no planificás lo que querés hacer de un país, o no lo hacés, vos no planificás tu vida familiar, tu vida profesional, no tiene sentido todo. La planificación es saber a dónde vas y el camino que elegís para recorrer a eso. Y en política pasa lo mismo. Sin planificación es imposible llegar a ningún sentido, por lo menos a ningún fin que puedas explicitar, y quedas en lugares comunes. Y el peronismo, si algo caracterizó el peronismo, lo que demuestra que el peronismo siempre tuvo un proyecto de país, es la planificación. Entonces, porque vos hoy, la ley de leyes, el presupuesto, vos aprobás un presupuesto en un año, vos no haces nada en un país. Vos tenés que tener un proyecto plurianual donde vos decís qué vas a hacer en tantos años, y los fondos, cómo los sacás, eso lo vas repartiendo en los presupuestos anuales, ¿no? Yo a cualquier joven que lea lee el plan quinquenal, el primero o el segundo, o lee el plan trienal, y uno se maravilla con eso, porque ¿qué va a hacer la Argentina en cada aspecto, en aspecto económico, en producción, en social, en educación, en escuela? En todo aparece ahí. Y ¿sabés lo bueno que tiene eso? Que además recupera el sentido, que es una de las grandes deudas que tiene la democracia en la Argentina, precisamente vos lo decías, donde se ha perdido la confianza electoral, el contrato electoral se ha roto, porque ya Menem lo dijo: si digo lo que iba a hacer no me votaba nadie, pero digan o no, pasa eso, nadie sabe, no se votan plataformas como vos decís. Julio, y la planificación te permite eso. Vos, el plan, cuando elaborás el plan, sea trienal, cuatrienal o lo que sea, vos tenés que demostrar que cumplís con tu plataforma. Y entonces, ¿qué pasa? Para el votante puede primero ver si vos cumpliste con el programa, por lo menos en la planificación, y segundo puede medir la eficacia tuya
en cumplir, o de los gobernantes, en cumplir con esa planificación. Déjame decirte Entonces, algo ahí. ¿qué puede pasar? Déjame hacerte un paréntesis en algo que Sí. dijiste recién que me parece muy importante resaltar. Cuando uno tiene una planificación, ya sea a mediano o largo plazo, como vos mencionabas recién, justamente las personas, los votantes, pueden llegar a medir un poco cómo es el resultado de la gestión. Yo me quedé con esta frase que vos decías, que desde el regreso a la democracia la política tiene una deuda muy grande con la gente. Es cierto, comparto los índices de pobreza, los índices de desempleo, los índices de trabajo informal, informalidad en Argentina son enormes, son realmente muy preocupantes, y estamos yendo hacia una generación que prácticamente no va a producir, con lo cual el problema es muy serio, lo que le estamos dejando a la futura generación. Yo lo que te quiero consultar es, los políticos de hoy, la casta política, ¿gobiernan para sus propios intereses? Porque evidentemente no gobiernan para el común denominador de la gente. Y si vos vas por el resultado, seguro, da la sensación que es así, pero esto tiene que cambiar. Lo dice, mira, el Papa Francisco lo dice con mucha claridad en su encíclica, esta nueva Fratelli Tutti, ¿no? Que él explica que, es decir, obviamente la política es responsable de la corrupción, de todos los males que han tenido los políticos, pero es la única salida. Entonces hay que participar y hacer la política, porque no hay soluciones mágicas fuera de la política. Entonces yo creo que hoy la crisis es de la dirigencia, no solo política, sino, y yo incluso me incluyo como dirigente sindical, o como los dirigentes empresarios. Hay una crisis de dirigencia hoy. ¿Por qué? Porque nadie, ni los que están en la política, los que están, tienen un proyecto común. Y cuando no hay un proyecto común, vos cuando nos conectamos hablabas de que, bueno, la enfermedad de la grieta, ¿viste? Y la grieta, cuando no hay proyecto, y se da la grieta, porque uno como no tiene nada, especula con el otro, ¿no? Con criticar al otro. Pero un proyecto de país, no digo que comprenda al 100% de los argentinos, pero yo me siento con cualquiera, empiezo a pensar lo que quiero hacer, y es muy fácil ponerse de acuerdo, o uno se pone de acuerdo, porque ¿quién no quiere que estemos todos mejor? Ahora el problema, uno de los temas que yo creo que tendríamos que replantear en algún momento, de los errores de la Constitución, de la reforma constitucional del 94, es esto de cada 2 años de elecciones, ¿viste? Porque evidentemente hoy los que gobiernan y los que no gobiernan, la clase política argentina está pensando seriamente en los problemas serios de la Argentina, o incluso en la oportunidad que el mundo le presenta a un país como la Argentina cuando salgamos de esta pandemia. Yo creo que la mayoría está pensando en las elecciones del año que viene. ¿Coincidís? Si hay paso, si no hay paso. Y entonces es muy difícil pensar un país cuando está surgido por un resultado electoral. ¿Coincidís que tenemos una crisis moral? Digo, estaba pensando Obviamente. recién de que tenemos una crisis moral, ¿no? De que no hay un contrato moral entre la política y la gente. Y de valores, y de valores. Necesitamos solidaridad, necesitamos proyectos colectivos. El individualismo impide la realización del ser humano, ¿no? Yo creo que recuperar la solidaridad, porque vos un proyecto colectivo tenés que pensar tanto un poco por el otro, no podés pensar en uno mismo. Vos en tu familia, si pensás en vos solo, vivís solo. Si pensás en tu familia, vivir los problemas, todo. Bueno, en una sociedad pasa lo mismo. Hay que pensar en todos, ¿no? Yo creo que yo le recomiendo a todos, yo le estuve leyendo ahora, así como fue la Laudato Si, esta encíclica del Papa, creo que apunta sobre los temas. ¿Cuál es tu crítica hoy al gobierno de Alberto Fernández? Primero te quiero preguntar si estás cerca o distante del kirchnerismo. No, yo ni cerca, yo defiendo un proyecto de país y creo que hay que discutirlo con todos. No me planteo realmente antinomias. Yo, por ejemplo, en mi sindicato yo defiendo a los trabajadores, sé que defendiendo a los trabajadores defiendo la justicia, creo que la justicia debe ser independiente. Entonces, en política de justicia, los que pretendan, y acá desgraciadamente todos los gobiernos pretenden que la justicia funcione a su medida,
Y no, la justicia debe funcionar respetando la Constitución Nacional, respetándolo. ¿Por qué? Porque primero su función es controlar a los otros poderes del Estado, no que los otros poderes del Estado controlen a la justicia. Y lo segundo, que es la última expectativa de un ciudadano común frente a un derecho conculcado. Entonces, si vos me decís, yo estuve enfrentado con Macri cuando quiso enfrentar a la justicia, porque me parece un error. Y si este gobierno hace lo mismo con la llamada reforma judicial, yo no puedo estar nunca de acuerdo. Pero yo creo que la Argentina necesita una reforma judicial. Mira, se lo propuse este gobierno apenas asumió la ministra de Justicia. Acá hace falta un plan estratégico para poner a la justicia en el rol que tiene que cumplir y que esperan, que necesita la República, que necesitan los argentinos, que necesita todo. Y esto se puede hacer, pero hay que ponerse a pensarlo. Yo te digo, con esto de la pandemia, vos podrías decir que los trabajadores judiciales y los abogados, el colegio de abogados, tenemos intereses contrapuestos. Y sin embargo, cada vez que nos sentamos con el colegio público de abogados, ellos con la visión y la necesidad de su representado, y nosotros la nuestra, llegamos rápidamente a acuerdos. Si no hay un gato encerrado, todos queremos lo mejor y todos llegamos a un acuerdo. Son mucho más Julio, en una sociedad las coincidencias que las divergencias. Pero la gente, ahora, cuando hay otro objetivo velado, sonaste. Bueno, a eso iba, pero la gente, vos mencionabas de la deuda que tiene la democracia. Cuando uno piensa en la democracia, pensamos en una república, en 3 poderes independientes, y la justicia, el sistema judicial es un poder que también está muy endeudado en la gente. La gente de la calle, el tipo que está de a pie, no cree en la justicia, Julio. No cree en la justicia porque hay una justicia que es elitista. Perdóname, ahora te dejo. Hay una justicia que es elitista. No hay acceso a la justicia. Vos sabés muy bien que no hay acceso en la justicia. No hay una justicia federal que pueda atravesar a todo el país donde la gente pueda acceder a la justicia. La deuda es muy grande. Cuando uno ve que en un momento un evento mundial único, particular, como es la pandemia, el Ejecutivo pretende una reforma judicial, cuando vos lo conocés mejor que yo, los edificios están abarrotados de papel, ya no dan abasto, no hay innovación en tecnología, no hay preparación en recursos humanos. O sea, ¿cuál es la verdadera reforma a tu criterio que tiene que tener la justicia para que la gente también empiece a creer en la justicia? Bueno, eso te lo decía. Vos tenés que armar un plan estratégico. Vos tenés que decir, ¿qué justicia quiero? La Constitución que nos pide una justicia que controla los otros 2 poderes y una justicia que sea independiente y que defienda los derechos que la Constitución y las leyes garantizan a los ciudadanos. En general, los gobiernos, como muchas veces actúan por políticas impuestas por organismos financieros de crédito, tienen que avasallar los derechos. Entonces necesitan una justicia que le responda, porque si la justicia defiende la Constitución, un montón de leyes son inconstitucionales. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo hace? Tiene que partir de la realidad, que es la que vos definís. Por eso nosotros peleamos y hoy está decretada la emergencia judicial, porque no puede funcionar la justicia como funciona, pero no se ha hecho nada, también. Por la pandemia, digás, pero por lo menos nosotros decimos, ahora estamos trabajando con el Colegio de Abogados y con las cámaras de apelaciones, empezando a hacer el boceto de ese plan estratégico, porque ni el Consejo de la Magistratura lo está haciendo. A la Corte le hemos pedido que como cabeza del Poder Judicial convoque a los sectores a elaborar ese plan estratégico. Y la reforma que plantea el gobierno no tiene nada que ver, porque no parte por aceptar las condiciones actuales de la justicia. Pero pensemos en una justicia cercana a la gente, Julio. Vos sabés que obviamente un jubilado muere por esperar un fallo favorable. Bueno, pero yo te digo eso. Pensión, y un juez garantista, en el término de 3-4 años libera a un asesino que vuelve a matar, a un violador que vuelve a violar. Si mezclamos todos, oramos. Vamos despacito. Mirá, esto es la demostración más flagrante. Vos me hablás del jubilado. El fuero previsional es un fuero que se creó por el incumplimiento del Estado. Es el Estado el que incumple con los jubilados. Hay centenares de miles de demandas. Están atestados todos. Es imposible y no terminan nunca. Casi no hay archivo en previsional. ¿Por qué?
porque no le cumplen, se pasa años el jubilado haciendo juicio. Cuando llega la sentencia tiene que ir a la Cámara, tiene que ir a la Corte. En un momento se le había metido una casación previsional. Cuando termina en la Corte, llega la etapa de ejecución y el ANSES ejecuta parcialmente. Entonces tiene que volver. Vos sabés el estrés que es para la gente que trabaja en previsional, que un expediente no termine nunca. Pero esto es clarito que la responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene que cumplir con las leyes previsionales y entonces el jubilado no está obligado a ir a juicio. El otro tema que decís, vos hablas del garantismo, yo creo que los jueces tienen que ser garantistas, ser abolicionistas de nada, porque un juez tiene que garantizar lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces a lo mejor se confunde garantismo con abolicionismo, pero vayamos al tema. ¿Quién es el responsable de la inseguridad en la Argentina? El Estado. El Estado, pero fundamentalmente los gobiernos, que son los que tienen el monopolio, son los que tienen la obligación de preservarnos, de prevenir la inseguridad. Bueno, pero te metiste en un tema que es justamente, digamos, el gobierno como Estado es el que tiene que trabajar de manera consciente y a conciencia para brindar seguridad a la gente. Ahora, lo hablábamos con un alto jefe de la policía en off, cuando el Ejecutivo se mete políticamente con mensajes políticos, las fuerzas no saben cómo actuar. Vos sabés que esto es así. Entonces, justamente es muy difícil que estemos protegidos cuando el Ejecutivo se mete y si un los policía reprime, y la corrupción de las fuerzas de seguridad. La corrupción y los salarios. Mirá, nosotros uno de los temas que venimos impulsando, que tiene que haber una policía judicial altamente capacitada, que no dependa de los gobiernos de turno, ni nacionales ni provinciales, y que le garantice a los jueces llegar a un tema y llegar a un resultado determinado. Mira, si vos planificás, uno de los temas que yo pongo en una planificación, ¿cómo debe ser el perfil del juez? Porque vos ves que los gobiernos, de uno u otro lado, critican a los jueces, pero ¿quiénes eligen a los jueces en la Argentina? Los gobiernos los eligen. No los eligen de la palmera, y los eligen en función de una adhesión. Entonces parece que los jueces les quisieran poner una camiseta, y no, vos tenés que elegir jueces. ¿Deberían ser los jueces in eternum o te parece bien que los jueces también cumplan un periodo y después den un paso al costado? No, mira, uno cae en la tentación de ver los males del carácter vitalicio, ¿no? Pero si vos ves los países que pusieron término para los jueces, es mucho peor, porque entonces, así como los políticos piensan en la elección, los jueces piensan cómo van a ser para ser reelegidos. Entonces son absolutamente funcionales al gobierno de turno. Pasó en Ecuador, en varios países que tenían ese sistema, terminó peor, y el planteo terminó siendo que los jueces no dependan de una reelección. Lo que sí tiene que haber es un mayor contralor de la actividad judicial. Julio, nos quedan 2 minutos. No solo en la designación, sino el contralor, y eso hoy el rol lo tiene el Consejo de la Magistratura. Te digo, nosotros como entidad somos los que más denunciamos, más denuncias hemos hecho históricamente. Julio, nos quedan 2 minutos. Muchas veces los jueces, los malos jueces, no tienen problema con el poder político. ¿Me entendés? Terminan siendo protegidos. Cerrame en un minuto estas 6 semanas de reclamo salarial, por un porcentaje paritario. Contame cómo viene la negociación. Mira, en síntesis, nosotros lo que pretendemos es no perder el valor de nuestros salarios. Defendemos el valor de nuestros salarios. Entonces, si la inflación avanza, emparejar la inflación. Este es un acuerdo que teníamos con la Corte, tuvimos problemas el año pasado, terminamos bien al final, siempre con los gobiernos. Y bueno, ahora estamos con ese mismo planteo. Obviamente la pandemia influyó los primeros meses, pero empezamos el mes de octubre y no tenemos un peso de aumento, y por lo menos en los números el 20 y pico % ya la inflación. Así que nosotros no pretendemos ni más ni menos que empatarle a la inflación. ¿Ves un pronto acuerdo? Estamos esperando respuesta. ¿Ves un pronto acuerdo? Ojalá, ya llevamos 6 semanas seguidas, ¿viste? Y bueno, pero porque la gente pone mucho esfuerzo. Mira, con esto de la pandemia,
muchos colegas tuyos decían la justicia no trabaja, pero trabajamos como nunca, y de forma tal que doblemente estresante, porque la gente que hace trabajo presencial en las condiciones que se trabaja en la justicia pone en riesgo su vida permanentemente, por las condiciones de la pandemia, ¿no? Pero el que trabaja remoto, que es buena parte, no tiene ni las condiciones, tiene que usar su computadora, su teléfono, todo lo propio. Y además, con esto de la pandemia, se mezclan el universo familiar y el universo laboral. Y es estresante. Sí, es muy estresante. Es muy estresante. Imagínate que también es estresante para todos, ¿no? Ustedes tienen una tarea esencial y tan importante como es la justicia, y para aquellas personas que en este momento se ven privados de alguna manera de que un proceso pueda avanzar, hay necesidades muy urgentes en el foro, por ejemplo, de familia. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Uno de los temas, vos lo decías en un momento, es las condiciones de la justicia. Es decir, con las medidas del gobierno que toman los gobiernos de autoridades sanitarias, hoy en las condiciones que están los edificios judiciales, mirá, va un poco gente a trabajar y ya pululan los casos y los contagios de COVID. Entonces es menos gente de la que podría ser por las condiciones en que se trabajan. Pero después hay otra cuestión: las audiencias no se pueden, no hay lugares para tomar audiencias manejando las pautas, audiencias presenciales. Y los que no quieren tener audiencia, porque también son muy inseguras, son los propios abogados que no quieren tener audiencias virtuales. Por una audiencia de testigo, ¿cómo garantizar que el testigo no tiene un apuntador que le dice lo que tiene que decir? Así que las condiciones de precariedad que tiene la justicia, obviamente en pandemia, perjudican el normal funcionamiento. Julio, nos tenemos que ir. La justicia ha funcionado como todas las cosas, ¿no? Nos tenemos que ir, Julio. Yo te agradezco por esta charla de casi 30 minutos que estuvimos hablando y repasando toda la situación política, social y de la justicia, y lo que espero es que, la verdad, que prontamente, esta semana, la semana que viene, tengamos buenas noticias, novedades, porque la justicia tiene que trabajar. Sí, nosotros también. Lo esperamos todos, ¿eh? Yo hubiera querido que ya estuviera resuelto. Abrazo y buenas noches. Gracias, Julio.